Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. Estamos en el mismo campeonato de ayer, del año 2019, campeonato del mundo por equipos, y la partida de ayer, bueno, espectacular por parte de John Spielman con piezas blancas, Firuza con piezas negras y una auténtica obra de arte. A mí me encantó. Vamos a ver hoy otra partida de ese mismo campeonato. Y la verdad que nuevamente Firuza está soberbio, está a un nivel espectacular. Se enfrenta en esta ocasión contra Peter Kostenko, un jugador de Kazajistán que estaba representando a su país, y Firuza representando a Irán por aquel entonces. Ya en el tablero E4 por parte de Firuza y tras jugarse E6 por parte de Kostenko entramos en la defensa francesa. D4 ocupando centro y D5 golpeando al peón de E4. Si se adelanta el peón, pues es variante del avance. Si se captura en D5, que también es posible, variante del cambio. Y aquí, caballo D2, entraríamos en la variante Tarras de la francesa. Caballo C3 es lo que se juega. Ambas movimientos con el caballo pues defienden principalmente este ataque por parte del peón D5, de D5 en E4. Y tras estos movimientos, pues en caso de jugar, ya por comentar una variante más que no se juega, alfil B4, pues sería la variante Binauer. La idea es que, como sabéis, pues estoy trayendo también teoría al canal, traje sobre la apertura española, ahora estoy centrado en la defensa siciliana y cuando se acabe entraremos con la francesa. Iremos con todos los movimientos del peón de rey y posteriormente pasaremos a otras posibilidades. De momento, tras estas jugadas, la partida continúa con la variante clásica, caballo F6, se ataca al peón y este se avanza a E5 con ataque sobre el caballo. Caballo Fd7, todo esto es teoría, variante Steinitz, y tras estos movimientos, pues ideas de las piezas negras es tocar con C5 el punto o la base o la estructura de peones en D4 y así incluso este caballo tendría alguna oportunidad de capturar en E5 si las blancas no lo remedian. Tras estos movimientos, Firuza decide jugar o avanzar su peón a F4 reforzando este peón adelantado, C5 ya en el tablero. Y como vamos a ver a continuación, pues todas estas primeras jugadas se van a basar en el ataque y defensa sobre esta casilla de D4. Caballo F3 defendiendo, caballo C6 desarrollando y con nuevo ataque sobre C4 y tras estas jugadas alfil E3. A6 ahora por parte de Kostenko, la idea es proteger este peón, quizás de un avance por parte del alfil a B5, además desarrollaría pieza o incluso el caballo en alguna línea B5, D6, quitando el enroque podría ser posible o si no perdiendo la pareja de alfiles las piezas negras. De momento, tras estas jugadas, la partida continúa con dama D2, un movimiento en el que desarrolla dama, quizás preparando el enroque en largo. Aquí las piezas negras juegan B5 aprovechando y teniendo más ganancia de espacio y tras alfil D3, es verdad, si aquí las blancas se enrocan en largo quizás se podrían meter en problemas con un dama 5, un C4 también, pues consolidando un buen ataque por parte de las negras en el flanco de dama. Por lo tanto, no es la idea de Firuza, juega alfil D3 y tras estos movimientos dama B6. Desarrollo de la dama no viene a 5 sino a B6 con nuevo ataque hasta 3 piezas tocan el punto de D4, solo defendido por alfil y caballo, por lo que aquí Firuza juega dama F2 añadiendo un nuevo defensor a la casilla de D4. Aquí ya finalmente vienen los primeros cambios, C por D4, caballo por todo en la casilla de D4 y tras caballo por D4, alfil por D4. Ataque final sobre la dama de 2 piezas, o defendido el alfil, mejor dicho, por su dama. Alfil C5, bloqueando y aprovechando se ha desarrollado pieza y tras estas capturas las negras pueden decidir si capturar con el caballo o con la dama y finalmente se hace con el caballo en C5. Tras estos movimientos la partida continúa con B4, la dama en B6 de alguna manera, o el caballo mejor dicho, podría estar clavado ya que la dama de B6 está indefensa, pero aquí tras caballo por D3, jaque, peón por... Y bueno, pues las piezas negras pueden retirar la dama o hacer algún otro movimiento.
En caso de cambiarse damas en esta posición, casi estaríamos llegando ya a un final que quizás no les beneficia mucho a las piezas negras. Como vemos, hay muchos peones negros en casillas blancas, el alfil casi no tiene recorrido y quizás por hacer alguno y ver un poco alguna idea, alfil de 7 sigue chocando contra sus peones, pero está defendiendo el de B5, por lo que A5 podría ser una idea, abrir columna en abrir espacio en la columna A, pero de momento con A4 las blancas de alguna manera se adelantan. Si aquí las piezas negras desarrollan su rey, ya no hace falta enrocar, ya que está más activo en el centro del tablero, se puede cerrar el flanco de dama con A5, este caballo de C3 va a llegar en algún momento a D6 a C5, también con ideas de jugar D4 y posteriormente, tras ocupar la columna C, con sus torres podrían tener una partida muy plácida. Por lo tanto, esta no es la idea de Kostenko, cambiar damas en la posición, y su idea es jugar D4, un movimiento que tiene un doble filo. Por un lado se abre la gran diagonal para que este alfil, así no, coja fuerza vía B7, pero por otro lado también se ayuda a este caballo que está atacado a colocarse ya en E4. Además, este peón queda de alguna manera difícilmente defendible, ya que aunque la dama suya está defendiéndolo, pues no tiene ningún peón alrededor que le pueda acompañar de alguna manera. También está bloqueando al peón de D3, que aunque está en casilla blanca, como el alfil de casillas blancas, pues es difícil que en pocas jugadas este alfil pueda estar atacando al peón de D3 con garantías. Además, este salto ya casi obligatorio que han hecho las blancas, ya que este peón no defiende la casilla D4, pues realmente amenaza caballo C5, caballo D6, quitando el enroque, estaría en una casilla negra el caballo y sería bastante difícil de echar de allí, ¿no? Es por eso que en la siguiente jugada tenía planeado ya Kostenko enrocarse en corto, hace lo propio Firuza y tras estos movimientos se juega alfil B7. Caballo D6 en la posición, atacando al alfil y de todas formas este alfil se retira para evitar ser capturado. Quizás tienen un poquito más de valor en líneas generales el alfil que el caballo, pero nuevamente, en caso de que no lo hubiese retirado Kostenko, habría que valorar o ver si Firuza capturaría, ya que aquí tiene un caballo tremendo en casilla negra que controla muchísimas casillas de la defensa negra y bueno, pues está ahí como un señor, ¿no? De momento, o como decimos, pues el alfil se retira, también se centraliza, tiene un poquito más de fuerza, toca el punto de A2, pero de momento este peón también está fuertemente defendido por dama y torre de Firuza, por lo tanto esta torre no va a tener ningún problema en desarrollarse. Ya veremos si viene a la columna abierta, si viene a la columna E o qué es lo que hace Firuza posteriormente. De momento lo que sí que juega es F5, buscando alguna ruptura en el flanco de rey, y aquí jugadas como F6, como G6 no serían muy buenas. G6 permite F6, ya con control sobre la casilla de G7. Podría haber incluso temas de mate por parte de la dama blanca, por lo que aquí se decide capturar en F5. Ya se deja indefenso a este alfil y aquí hay dos posibilidades para recapturar para las blancas, una con la dama, que no ocurre, y otra con el caballo, que es la que vamos a ver ya que continúa la partida. Rápidamente, por ver este movimiento con la dama, el tema es que te juega en F6. El peón no puede capturar, ya que caería el caballo, que quedaría indefenso, y la dama también podría haber temas de descubierta, quizás dama F4, manteniendo algo de defensa sobre el peón, también por extensión sobre el caballo, y aquí las negras podrían empezar a activar más sus piezas. Torre a D8, con cierta presión sobre el caballo, y aquí caballo F5, y de alguna manera pues las piezas negras, como digo, pues ya empiezan a activarse y a estar un poquito mejor en la posición. Esto no es lo que quiere Firuza. Juega finalmente caballo por F5, hay doble ataque sobre el peón de D4 y tras estos movimientos primero se juega torre Fe8. El problema también, además de este doble ataque que ha planteado Firuza, pues está caballo E7 con jaque y ganando una pieza directamente. Por lo tanto, primero hay que defender esta casilla y tras hacerlo, además por extensión, hay ataque sobre el peón de E5 y la partida continúa con torre a E1.
Tras estos movimientos se juega dama G6, se deja indefenso este peón. Si dama por D4 en esta posición, las negras ganan la partida, y en caso de capturar con el caballo es verdad que se gana un peón, pero se pierde el peón de D3, por lo que aquí nuevamente se abren columnas, las piezas negras pues podrían tener más actividad, y esto no es lo que juega Firuza. Tras este dama G6, de momento lo que juega es torre E2, refuerza la defensa de este peón de G2, y ahora o después la dama podría capturar quizás en D4. Como decíamos, es un peón difícil de defender. La partida continúa con torre A D8, quizás si las blancas capturan en D4 puede venir algún tipo de descubierta, pero aquí Firuza sigue con lo planeado y captura con su dama en D4. Tras estos movimientos se juega F6, quizás H6 un poquito mejor, dando un escape al rey y no abriendo las columnas E y F con este movimiento, en el que puede haber alguna captura por parte del peón, pero vamos a ver rápidamente por qué no realizó ninguna descubierta aquí Kostenko. El tema es que realmente este alfil donde se retire pues tampoco gana mucho. Quizás un alfil por G2 sería interesante, toca la torre de F1, también vendría algún jaque a la descubierta, pero el tema es que aquí las piezas blancas tienen un movimiento definitivo, bueno, y además que la dama está atacada, ¿no?, en D4. No obstante, tienen este caballo E7 jaque. Si el rey se retira a cualquiera de las casillas, pues lógicamente está cayendo la dama enemiga, y en caso de que se pueden hacer, por ejemplo, rey F1, y el tema es que además está viniendo con jaque, ¿no?, donde vaya el rey, por lo tanto ni siquiera caería la dama blanca. Y en caso de, en esta posición de capturar el caballo, pues la partida está perdida, ¿no?, con este jaque, torre E8 y dama por E8 para dar mate. Por lo que aquí se juega F6, como decimos, no es la mejor jugada en la posición, y Firuza va a seguir aprovechándolo, ya que tras estos movimientos el movimiento que hace es muy bueno y es dama B6. Mantiene un ataque o ataca a esta torre de D8, y el tema es que en el aire nuevamente está para las blancas jugar caballo E7. Se estaría dando un jaque, tocando también el alfil, que de momento está defendido, pero en caso de que no hagan nada las negras y se juegue, como por ejemplo podemos hacerlo este F por E5, caballo E7 es demoledor, se está dando jaque, tocando la dama, y si torre por E7, pues dama por D8, no solamente ganando calidad, sino ganando la partida. Se puede cubrir con la dama, con la torre daría igual, ya que se pierde este alfil, se vuelve a dar un jaque y las blancas cuentan con pieza de ventaja. Por lo tanto, un movimiento con muchísima intención, dama B6, rey H8, quitándose de todos esos problemas en E7, pero no realmente, porque Firuza insiste, y aunque no existe el jaque, la jugada es muy potente. Se está tocando a la dama, y aquí hay varias opciones. Vamos a ver alguna de ellas muy rápidamente. Quizás la dama se puede retirar capturando en D3, amenazar capturar en E2, pero tras E por F6, pues si se captura esta torre, realmente están perdidas las negras. Hay una nueva captura con jaque, el rey no puede escapar, rey por G7 y dama F6 es mate. En caso de que la dama no haga esta captura con la torre y aquí se intente algo como retirar la torre, quizás a F8 también para buscar algo de o algún tema, poco se puede hacer. Si se captura aquí nuevamente por parte de las blancas, viene con un jaque, rey por G7, y en esta ocasión se puede jugar caballo F5 jaque. El tema es que parece que está bien defendido esta casilla por parte de las negras, se puede capturar con la torre, pero están realmente perdidas. Primero esta intermedia con torre 7 jaque, y tras retirarse el rey es que el tema está capturando esta dama en D8, por lo tanto si colocas torre o alfil, da igual, en F7 nuevamente entra la dama en F6, no para dar mate, la torre está clavada por la acción de la torre D7 y donde se retire el rey las blancas están ganando. Si se retira a G8 la partida duraría un poquito más, finalmente con una captura por parte de las blancas en A6, pero si viene a F8 pues el mate es inminente, ¿no? Un primer jaque, alfil por
y tras esta recaptura es mate. Como decimos, en caso de que haya cambios y el rey estuviese en G8 pudiendo escapar a H8, pues las blancas, dando algún jaque más, pueden capturar este peón 2 contra 1 en cada flanco y está ganada la partida. Sin muchas opciones, realmente la partida continúa con dama F7. Se tiene que retirar del ataque del caballo y tras estas jugadas, bueno, pues la dama también refuerza la defensa del alfil en la posición. Se juega por parte de Firouzja E por F6, las torres empiezan a coger fuerza y aquí Kostenko juega alfil a 8. Por buscar una variante rápida G por F6, ¿por qué no realizarla? La dama no está atacada, se sigue defendiendo un poquito todo, pero aquí existe torre por F6. La dama en B6 pues defiende a la torre y en caso de retirar la dama G7, por ejemplo, existiría caballo por D5. Y aquí es donde estaría el problema real para las negras. El tema es que las dos torres se defienden una a la otra y si la torre captura en E2, pues está cayendo la torre de D8 con jaque, etcétera. Y en caso de capturar en D5, pues el que pone los problemas es la torre ahora en E8. Por lo tanto, con muchísimos problemas, cualquier posición que esté jugando Kostenko encuentra alfil A8 a fin de tener el alfil defendido, también en algún momento con cierta presión sobre el punto de G2 y también pues se ha retirado de algunas ideas que hemos visto por parte de las blancas. Tras estos movimientos, no obstante, F por G7 en la partida se está dando un jaque, hay una descubierta sobre la dama y tras dama por G7, caballo F5. Con este movimiento Firouzja ataca nuevamente a la dama y bueno, pues con los problemas que hemos visto, la dama está atacada, se encuentra dama G5, bastante interesante, ya que como vemos mantiene la defensa o doble defensa sobre la torre de D8. No obstante, aquí hay un movimiento espectacular por parte de Firouzja que termina de derribar toda la defensa de las negras y es dama D4 con jaque. El tema es que se está entregando la dama, pero no sería suficiente. Si torre por D4, torre por E8, dando un jaque, el rey no puede escapar por G7 ya que está el caballo y en caso o única en dama G8 se captura la dama recuperando pieza con jaque y tras esta captura en G8, caballo por D4 teniendo pieza además y con ello ganando la partida. Solo hay otro movimiento más que es rey G8, ya que movimientos como colocar la dama en G7, en F6 para prevenir el jaques o la torre en F5, pues la dama iría capturando y ganando la partida. Por lo que se juega rey G8 y ahora volvemos a unas jugadas atrás. Cuando ese caballo en E7 daba un jaque, tocaba el alfil en D5 también a la dama en G6, pues el rey nuevamente se ha puesto en la diana del caballo de Firouzja y haciendo este movimiento pues es nuevamente tremendo, ¿no? Caballo E7 jaque, en caso de que las negras capturen en E7 con la torre, por ejemplo, ya que la torre de D2 también controla dicha casilla, la dama ha dejado de defender a la torre de D8, por lo tanto aquí viene un primer jaque y haga lo que se haga, pues están perdidas las piezas negras. Cualquier movimiento es perdedor. Se puede colocar la torre que caería, aunque primero se puede incluso dar un jaque en G5 con la dama, el rey no puede escapar por la columna F y tras este jaque y rey H8, torre por E8 es mate. Cualquier posibilidad aquí en la partida pues es perdedora para las negras. Se intenta dama por E7 pero realmente no funciona. Torre por E7 y en esta posición decide abandonar finalmente Kostenko, ya que el problema que ha tenido siempre en la partida ha sido estas dos torres conectadas que siempre han estado sobrecargadas de trabajo, se defendían entre sí, pero también estaban atacadas, pues en este caso, como termina la partida, por la dama y por la torre de D7 y en la posición. En caso de recuperar la dama, pues se pierde pieza, se está dando un jaque, el rey ni siquiera podía venir a F7, rey G7, daría igual y tras torre por A8, pues nuevamente torre limpia para las blancas. Espectacular, Firouzja, una partida brillante y vamos a ver qué pasa en futuros vídeos. Un saludo.